Mateo 9:33, la palabra del Señor nos dice hoy lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso tenía que ser viajar y convivir con el Señor Jesucristo durante tanto tiempo, ¿verdad? Él mismo llegó a decir cuántos reyes y profetas de la antigüedad hubieran dado lo que fuera por ver y escuchar y experimentar lo que ustedes están viendo en estos días, en estos tiempos, y no lo vieron. Seguramente muchos de nosotros diríamos lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera gustado caminar con el Maestro, oírlo a Él, debajo de un árbol, en una barca, en una playa? Sin embargo, el Señor tenía otros planes para nosotros. Nos ha puesto en esta generación, una generación que vuelve otra vez a cometer los mismos pecados de otras generaciones, como por ejemplo la de Jesús, que es una generación o era una generación perversa y maligna. Pero a pesar de eso, el Señor Jesucristo hizo un esfuerzo tremendo por recorrer todas las ciudades y visitar todas las pequeñas aldeas y sinagogas de su época, como dice aquí, enseñando, predicando y sanando dolencias y enfermedades. Los religiosos estaban muy ocupados con sus liturgias. Los religiosos siempre viven en otra dimensión. Los religiosos siempre son gente fría, gente que quieren vivir del cuento y abusar a veces de las ovejas que con su generosidad o con su ingenuidad hacen cosas que no tienen ningún respaldo bíblico. Y eso es lo que pasaba en la época de Jesús. Jesús los describió a la perfección en Mateo capítulo 23, cuando les dice: ustedes son unos hipócritas, capaces de recorrer mar y tierra para ganar a un prosélito, y una vez que lo ganáis, lo convertís en 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes. Ustedes son capaces de hacer largas oraciones con el pretexto de que están bendiciendo un hogar, pero a ustedes lo que les motiva siempre es el dinero, la economía, la ganancia deshonesta, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo iba a lugares donde los religiosos nunca iban a ir, porque allí no iban a obtener un beneficio a cambio, allí no iban a obtener ningún rédito personal. Y dice la palabra de Dios que Él predicaba el evangelio del reino. No es que haya muchos evangelios. El apóstol Pablo dice que si alguien nos predica un evangelio diferente, sea anatema. El evangelio del reino consiste precisamente en enseñarle, en inculcarle, en guiar a la gente a que vuelvan otra vez a formar parte del reino, del gobierno de Dios. El reino de Dios tiene que ver con leyes, tiene que ver con estatutos, con mandamientos, con un estilo de vida diferente al que probablemente la gente del mundo vive. La palabra del Señor nos enseña que Adán en el jardín del Edén se desconectó de ese rey, de ese reino, y quedó como un barco a la deriva hasta que el Señor Jesucristo viene y comienza a predicar el arrepentimiento para poder formar parte de ese reino y poder disfrutar de las ventajas de ese reino. Pero no solamente predicaba, sino que también sanaba dolencias y enfermedades. Pero cuando observaba a la gente que él ministraba, dice que tenía compasión de la gente. No los veía como clientes, no los veía como posibles, votantes de su reino que iba a establecer en el mundo, ni mucho menos. Los veía como ovejas, ovejas descarriadas, ovejas desamparadas, dispersas, sin recibir ningún tipo de apoyo, ni de protección, ni de ayuda por parte de nadie. Ya lo decía el profeta Isaías en el capítulo 53, uno de los capítulos más famosos de la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?
Qué hermoso cuando leemos el Salmo 23 y vemos a David, el dulce cantor de Israel, que por cierto se dedicó muchos años a ser pastor de ovejas, las ovejas de su padre. Y vemos cómo describe a Dios como el buen pastor, el que nos observa, el que nos protege, el que nos cuida todos los días de nuestra vida. Vemos en David un reflejo del corazón de Dios, dispuesto a jugarse la vida por las ovejas de su padre y no permitirle a ningún lobo, ni a ningún oso, ni a ningún animal de la época a llevarse ni una sola pezuña del rebaño. Y ese es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. El Dios que ha prometido defendernos y protegernos y cuidarnos todos los días de nuestra vida. Y dice en su palabra que aunque nuestros padres nos abandonen, cosa que lamentablemente a veces ha ocurrido, dice: yo nunca te abandonaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, independientemente de tu estado de ánimo. ¿O es que acaso no tenemos suficientes ejemplos en la Biblia de cómo la protección de Dios es real y cómo Dios cuida de su pueblo y de los suyos en los momentos más duros y difíciles de la vida? ¿O hemos ya olvidado cómo el Señor protegió a David de los celos amargos de Saúl? Lo podía haber entregado, pero el Señor siempre lo guardó y lo protegió. Miles y miles de soldados durante años persiguiendo a un pobre joven por las montañas de Judea, pero nunca pudieron darle caza porque el Señor lo guardó y lo protegió. Como el Señor protegió a Daniel en un foso de leones hambrientos durante toda una noche y no recibió ni un rasguño porque la mano protectora del Señor estaba sobre su vida. Y cómo cuidó a los jóvenes llamados Sadrat, Mesad y Abednego, nombres paganos que les pusieron los babilónicos cuando fueron llevados al cautiverio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que por no querer postrarse ante el sistema de la época, prefirieron morir antes de doblar sus rodillas ante aquella estatua gigante que el rey Nabucodonosor había construido. Ellos sabían que su Dios los podía proteger del fuego, pero incluso decían: pero si Dios hoy ha decidido que muramos, tampoco nos vamos a postrar. Pero el Señor los guardó, el Señor los protegió de una manera realmente extraordinaria, los protegió del fuego, y tenemos esa historia en las páginas de la palabra de Dios. Y podíamos ir por cantidad de pasajes, infinidad de personajes, cómo el Señor los protegió en los momentos más duros y difíciles de la vida. Y mi pregunta es: ¿y nuestro Dios no es el mismo de ellos? ¿Y el poder de nuestro Dios no sigue siendo igual hoy en día? ¿O es que Dios ha cambiado? ¿O es que Dios está cansado? ¿O es que Dios ha ido de vacaciones? Nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Su poder no ha menguado, su brazo no se ha cortado, mi hermano. Él no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros. Nosotros sí hemos cambiado. El pueblo de Dios ya no es igual como era antaño. Hoy en día hay otras cosas tal vez más importantes para algunos en su vida. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que si ponemos al Señor en primer lugar de nuestra vida, Él nos cuidará y nos protegerá todos los días de nuestra vida. Decía David: joven fui y ahora soy una persona anciana, pero nunca he conocido a un justo que mendigue pan, ¿verdad? Ni que sea desamparado. Ese es nuestro Dios. Ustedes aquí están viviendo tiempos duros y difíciles, pero no solamente ustedes aquí. Y en Europa también estamos pasando tiempos duros y difíciles, y en África y en todas partes del mundo. Y llegará el momento, y ha llegado ya, que no habrá una nación segura donde poder estar. La única seguridad que nunca nos va a abandonar es la seguridad y el amparo de nuestro Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ese es nuestro Dios, es un Dios que cumple con su promesa. Es un Dios que se ha tomado en serio tu protección y tu vida. Él te compró a precio de sangre, mi hermano, no te olvides de eso. No es porque tuviéramos un valor incalculable, es porque Él le ha dado valor a tu vida. Porque Dios a ti y a mí no nos necesita absolutamente para nada, pero nosotros a Él lo necesitamos absolutamente para todo. Pero la Biblia profetiza que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Pero tenemos que brillar y marcar una diferencia en esta sociedad que está tratando de taparnos la boca y de meternos miedo constantemente, cuando no es una cosa es por otra. Miedo a la gripe aviar, miedo al COVID, miedo a que me deporten, miedo a que me quiten el trabajo, miedo continuamente.
El diablo trabaja en el terreno del temor y quiere atemorizar al pueblo de Dios, pero no seamos gallinas, seamos, como el Señor dice, pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. No dejemos que el mundo condicione tu vida, mi hermano. Porque pase lo que pase, no ocurrirá nada sin el permiso de nuestro Dios. ¿O tú crees que el diablo puede hacer lo que quiera en tu vida y en la vida de la iglesia? Hemos caído tan bajo y hemos menguado nuestro nivel de santidad y de comunión con el Señor que creemos que el diablo puede hacer lo que le da la gana. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios hasta para ir al baño, mi hermano. No hay absolutamente nada que el diablo pueda hacer si Dios no se lo permite hacer. Miren el libro de Job, el hombre más probado de la tierra, el hombre que perdió a sus hijos en una semana, el hombre que perdió a su esposa, el hombre que se puso en contra de sus enemigos por mantener su integridad, el hombre que perdió todo su patrimonio. Si a alguno de ustedes le tocan la cartera, se vuelven locos. Sin embargo, a Job el Señor le permitió al diablo que le quitara todo, menos le quitara su comunión y su relación con el Señor. Pero era un hombre que estaba tan parado, tan firme en el Señor y en su comunión con el Señor, que llegó a decir: aunque tú me mates, yo te voy a seguir alabando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y ese es nuestro Dios. Y ese es el tipo de gente que necesitamos hoy en día. No necesitamos cobardes en el reino de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a creerle a Dios. Y si tenemos que dar la vida, la daremos, porque para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está la valentía de los creyentes de antaño, que preferían renunciar al rescate para recibir mayor resurrección? ¿Dónde están esos cristianos que eran capaces de dejarlo todo por amor a la obra del Señor? Lean ustedes las historias de aquellos misioneros que se iban a África con el ataúd. Cuando le preguntaron a Hudson Taylor: ¿a dónde vas con esa caja de muerto? Y él decía: voy a morir. Se llevaban sus pertenencias, sabían que se iban, pero seguramente nunca volverían. ¿Dónde está la valentía de los creyentes, hermanos, que tapaban bocas de leones y derrumbaban murallas y se ponían a cantar en medio de enormes palizas durante la noche cuando eran perseguidos por el Imperio Romano? Tenemos que volver a recuperar la valentía que el pueblo de Dios ha tenido durante los últimos 2000 años, pero que el diablo y el mundo nos quiere quitar. La Biblia dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ustedes leen, por ejemplo, la última carta, Pablo escribió muchas cartas, pero la última fue la carta que le escribió al joven pastor Timoteo. Cuando él le escribe la última carta a Timoteo, le dice: Timoteo, quiero decirte algo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Qué tremendo, ¿no? Demas me abandonó porque se fue al mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuídate de él, es una persona peligrosa. Nunca nadie me vino a visitar. Pero termina la carta diciendo: pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y me libró de la boca del león y me librará para su reino celestial. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Ese es nuestro Dios, el Dios que fortalece al débil, el Dios que restaura al caído, el Dios que ayuda al pobre, al huérfano y a la viuda, y el Dios que no descansa de noche ni de día, sino que nos acompañará hasta el fin del mundo. Y nunca nos tendremos que sentir jamás solos ni abandonados. Ahora, hablando de ovejas, porque el Señor dice que cuando vio a las multitudes, las vio como ovejas desamparadas y como ovejas esparcidas. Se ha hablado muchas cosas acerca de las ovejas, que si no tienen sentido de la orientación, que si son dependientes 100% del pastor, y es cierto, todo eso es verdad. Pero hay dos cosas que siempre le han llamado la atención a la gente que estudia el mundo de las ovejas. Son dos características típicas de ese animal, por así decirlo, torpe. Una es la memoria tan grande que tienen, y otra es el oído tan bueno que tienen las ovejas. No ven muy bien, no huelen muy bien, se pierden muy fácilmente, pero recuerdan las cosas perfectamente y tienen muy buen oído. Por eso dice que cuando oyen la voz del pastor, se fían y siguen, porque la oveja reconoce en medio de todas las voces y ruidos que pueden escuchar la voz
de su pastor. Es interesante notar cómo el Señor en su palabra muchas veces dice: el que tiene oídos para oír, que oiga, pero que oiga no cualquier tontería, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Y mi pregunta es: ¿qué le está diciendo el Espíritu a la iglesia? Si es que le está diciendo algo. Porque si en 7 ocasiones el número perfecto, el número de la plenitud de Dios, nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Mi pregunta es: ¿eso era algo para el pasado o todavía sigue hablando y comunicándose el Señor con su pueblo y con su iglesia? Claro que sí. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay muchos que están sordos y no le oyen. O si le oyen, no hacen caso a lo que el Señor está diciendo. Desde los días de la pandemia, en el mes de marzo del 2020, Dios comenzó nuevamente a hablarle a la iglesia con una claridad tan tremenda que muchos captamos el mensaje de lo que se venía y de lo que iba a suceder en breve. Algunos todavía ni se han enterado que hubo una vez una pandemia en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor viene hablando tan claramente como hacía generaciones, tal vez siglos, que no hablaba tan claramente. Y una de las cosas que el Señor puso en nuestros corazones es que le recordemos al pueblo que no podemos depender de las iglesias, ni de los pastores, ni de los predicadores, sino depender única y exclusivamente de Dios. Porque esta gente que estamos viendo en la palabra en esta noche, tenían muchos líderes espirituales o religiosos. Ninguno de ellos servía para nada. Eran una panda de inútiles. Prueba de ellos que el Señor les llegó a decir en su propia cara en Jerusalén: habéis llegado a un nivel de bajeza tan terrible que habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Ya mi gloria no está aquí. ¿Y saben cómo les puedo demostrar que la gloria del Señor no estaba en el templo en su época? ¿Qué es lo que había a 150 metros del templo? Un estanque de aguas putrefactas, un estanque llamado el estanque de Betesda, donde dice en Juan capítulo 5 que había una multitud, no eran 4 o 5 locos, era una multitud de ciegos, cojos, mudos, paralíticos. Y mi pregunta es: ¿qué hacía esa multitud allí en vez de ir al templo a recibir ministración o ayuda espiritual? ¿Por qué preferían las multitudes irse a un estanque a esperar algo que, dicho sea de paso, nunca ocurría? Era simplemente una leyenda, era simplemente una tradición que se había transmitido de generación en generación, de que un ángel descendía de tiempo en tiempo al agua y la movía, y el primero que se sumergía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Mire, ni bíblicamente ni extra bíblica hay ninguna información acerca de que eso ocurría en el estanque de Betesda. De hecho, nadie se curaba allí. Pero preferían esperar algo que nunca iba a ocurrir que ir al templo, que ya era una cueva de ladrones hacía mucho tiempo. Hasta que el Señor Jesucristo apareció por aquel lugar y sanó al paralítico de Betesda, diciéndole: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, ir al templo era perder el tiempo. Ir al templo era una pérdida de tiempo, pero no solamente eso, sino era ser copartícipe de enseñanzas totalmente antibíblicas y de mandamientos de hombres que lo que hacían es que le complicaban la existencia y la vida a las pobres gentes que iban a aquel lugar. Anás y Caifás era el suegro y el yerno, y habían montado un negocio dentro de la iglesia con el cuento de que eran los sumos sacerdotes de la época. Y por eso la gente, cuando iba con todo su corazón y sinceridad a ofrendar en el altar del sacrificio, ellos descartaban por cualquier tontería los animales que la gente traía y les obligaban a comprar en el templo los animales que ellos vendían. Cuando el Señor Jesucristo se entera de que su casa es un lugar de comercio y no un lugar de adoración, expulsa y limpia el templo. Y en el momento en el que limpia el templo de adentro hacia afuera, porque una cosa es cambiar la apariencia exterior de las cosas y otra cosa es ser restaurado de adentro hacia afuera. Ellos pintaban y limpiaban las tumbas incluso de los antepasados todos los años. Por eso los llama sepulcros blanqueados. Pero por dentro estaban llenos de suciedad, de mentiras, de manipulación, etcétera, etcétera. Fíjense que cuando el Señor limpia el templo, echa fuera a los cambistas, dice que la gente comenzó a venir en masa
y todos eran sanados y la gente comenzó a alabar al Señor. ¿No será que hace años que no se mueven ciertos sectores y lugares la gloria del Señor? Porque no se siente cómodo el Señor en ciertos lugares donde Él no es el dueño, Él no es la cabeza, sino que hemos desplazado al Señor. Por eso desde el año 2020 el Señor dice: el dueño de la iglesia soy yo, el que manda soy yo, el que dirijo soy yo, y el que prospera tu vida soy yo. Bendito sea Dios. A mí me costó casi la vida, y lo digo literalmente. Yo no he muerto en varias ocasiones por la misericordia de Dios, pero una vez el Señor me guardó milagrosamente de perder la vida cuando caí al vacío en un accidente de tráfico que tuve yo solo. Yo estaba en la montaña muy temprano a la mañana preparando un sermón que iba a consistir en enseñarle a la gente a vivir por fe, a depender del Señor. Pero mis planes eran vender ese coche que, por cierto, mi suegro me había regalado, y con la venta de ese coche irnos a Argentina a hacer campañas evangelísticas. Yo cuidaba el coche más que a mi mujer. Pero el Señor me dio una cachetada sin manos. Cuando ya descendía para ir a comer, perdí totalmente el control del coche y caí al vacío. Y es una sensación terrible que no se la deseo a nadie, porque pierdes la noción, no sabes dónde estás, no sabes dónde vas a caer. Para colmo, no llevaba el cinturón puesto y solamente pude decir en alta voz, hice la oración más corta y ungida de mi vida: Señor, sálvame. Y me agarré al volante y en ese momento, ¡pum!, el coche se detuvo. Caí sobre un árbol. Con el peso del coche la rama se partió, volví otra vez a caer, el coche quedó así de punta. El cristal de adelante salió, los limpiaparabrisas entraron, me cortaron así todo por arriba. Y yo comencé a darme golpes por todo el cuerpo, pensando que había llegado al árbol de la vida. Pero no era el árbol de la vida de momento. Pensaba que estaba cayendo gasolina del coche porque algo me estaba cayendo en la cara, pero digo, ¿cómo va a salir la gasolina del coche? No, del techo no puede ser, pero era la sangre que me estaba cayendo por la cara. Entonces salí como pude, el coche quedó totalmente siniestrado, no sirvió absolutamente para nada. Subí la montaña, allí estuve esperando un rato, de repente al rato pasó un señor con un tractor, le dije que me parara, y el hombre me dice, ¿qué haces aquí? Digo, acabo de tener un accidente. Y me dice, ¿un accidente con qué? Digo, con mi coche. Digo, ¿dónde está el coche? Digo, está ahí abajo. El hombre se bajó del tractor, miró, me dice, ¿ese coche es tuyo? Digo, sí, era el mío. Digo, mira, llévame a casa porque tengo que alquilar una grúa para sacarlo, para que me lo arreglen, porque yo pensaba, lo tengo que vender para irme a Argentina, ¿no? Y el Señor desde el trono riéndose y diciendo, qué altarado pensando que vas a ir a Argentina con el coche. Me llevaron a una casa, yo le dije a este señor que me llevaran a una casa para lavarme la cara, para que Elena no me viera todo lleno de sangre en la cara, y mientras me estaba lavando la cara, casi pierdo el conocimiento, pero el coche quedó totalmente siniestrado, no sirvió absolutamente para nada. Pero ¿saben qué? El Señor comenzó a sorprendernos, porque yo estaba molestando a Dios con mi incredulidad. Yo estaba molestando a Dios con mis planes. Y el Señor comenzó a bendecirnos de tal manera que llegábamos a iglesias pequeñas y nos daban unas ofrendas. Yo jamás he pedido en mi vida ofrendas, ni digo tengo que recibir esto para ir a predicar. Yo sí tengo que pagar, si tengo que pagar y poner dinero en mi bolsillo para ir a predicar, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Pero el Señor comenzó a sorprendernos de tal manera que nos fuimos a Argentina. Nos fuimos con nuestra niña pequeña, con Priscila. Miriam todavía no nacía, que no estaba ni siquiera en el pensamiento. Y fuimos a Argentina un par de meses para aprender de los grandes evangelistas de la época, para después poder venir a España y hacer campañas evangelísticas para ver si veíamos en algún momento la gloria del Señor en nuestra vida. No nos conocía nadie, éramos muy jóvenes, todos allí eran famosos, todos tenían ministerios poderosísimos, nosotros éramos como una hormiga en el desierto. Y la primera reunión que tuve me llevó un hermano a la reunión semanal de los pastores de la ciudad de Rosario en Argentina. Cuando llegué a aquella reunión estaban todos los pastores, todos los capos de la época y un pastor que iba a predicar, por cierto, presidente de las Asambleas de Dios en aquel momento, de la Unión de las Asambleas de Dios,
me dice, bueno, como ha venido este hermano de España, este gallego, yo no tengo nada que ver con los gallegos, pero me llamó gallego, digo, bueno, está bien. Como viene el gallego de España, que nos comparta la palabra. Le prediqué a los pastores en mi primer encuentro con los pastores y salí con la agenda llena para 3 meses de compromisos. Mi mujer ni se lo creía, pero es la pura realidad. Y así estuvimos más de 1 año y medio predicando todos los días. Todos los días se predicaba en aquella época. Terminabas de una campaña, ibas a otra. Terminamos de esta, ibas a un campamento. Terminamos un campamento, ibas a unos cultos especiales. Así estuvimos hasta que finalmente decidimos volver a España. El Señor nos demostró que cuando lo dejamos a Él actuar, tú no tienes ni que mover un dedo. El Señor te sorprende, el Señor te bendice y el Señor te prospera como Él quiere prosperarte y no como a ti te gustaría que te prosperara. Por eso esta gente necesitaba la visita del Rey de Reyes y Señor de los Señores, para que se dieran cuenta de que la religión no sirve absolutamente para nada. La religión te ata, la religión te esclaviza, la religión te ciega. Es en el terreno de la ignorancia, de la incredulidad que trabaja el diablo usando las religiones. Pero el Señor dice, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y estamos viviendo unos tiempos en el que la iglesia tiene que despertar a la realidad de que la única ayuda verdadera y real es la ayuda de Él, del Todopoderoso, del Dios vivo, del Dios eterno, que no se cansa y que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Apláudale fuerte al Señor en esta noche, mi hermano. Bendito sea Dios. Y miren, profecías que han estado dormidas, no muertas, dormidas. Como dijo el Señor, no está muerta, está dormida, aunque se reían de Él. Profecías que han estado dormidas durante siglos, estamos comenzando a ver cómo se están cumpliendo delante de nuestras narices. Y estamos viviendo en la época más espectacular de la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Porque estamos viendo cosas increíbles que muchos soñaron ver y nunca las vieron. Y estamos viendo cómo los tiempos se acortan. Y todo esto que está ocurriendo aquí en Europa y aquí en los Estados Unidos, ¿quién lo está permitiendo? Volvemos a la pregunta de antes, ¿puede el diablo hacer lo que le da la gana? Me acuerdo que teníamos un local en España y comenzamos a tener muchos problemas con los vecinos, nos rompían los carteles, nos tiraban piedras, nos rayaban los vehículos. Y entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor nos mostró que nuestro tiempo en ese lugar ya se había terminado y al final nos fuimos a un cine mucho más grande y más hermoso del salón que teníamos. A veces el Señor tiene que sacudirnos para despertarnos y darnos cuenta de que Él es el que nos mueve de un lugar a otro. Pero a veces echamos demasiadas raíces en un lugar creyendo que hemos llegado al paraíso terrenal y el paraíso terrenal no está aquí, el paraíso terrenal está en la presencia del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura, mi querido hermano.